Dios le bendiga. Qué bueno es poder estar ante la presencia del Señor, poder abrir su palabra y dar gracias a Dios por su gran fidelidad para cada uno de nosotros. Abro la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y voy a leer solo el verso 33. San Mateo 6, 33. Dice así la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, misericordia y fidelidad. Derrama de tu bendición, Señor, a través de tu palabra en cada uno de nosotros en este momento. Y que solo tú recibas la gloria, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor nos ha dado la oportunidad de poder entrar en este estudio de la palabra de Dios acerca de un llamado de Dios. Un llamado a buscar a Dios, segunda parte. Un llamado a buscar a Dios, segunda parte. Dios nos manda a buscarle a Él. Pero es bueno entender y recapitular que cuando Él nos llamó a buscarle, nos está diciendo que debemos indagar, investigar, que debemos de ser diligentes, como el Señor les dijo a los fariseos, le dicen: vosotros escudriñad las Escrituras y en ellas entendéis que tenéis la vida eterna. Escudriñar, o sea, a explorar. Dios nos manda a que con ahínco, con fuerza, con deseo, con ánimo, con prontitud, le busquemos a Él. Ese es un mandato del Señor. Y el Señor quiere que le busquemos a Él, pero en este deseo de Dios de que le busquemos, nosotros debemos de analizar esto que Dios no quiere que hagamos. Que al buscarle hay cosas que no debemos tener en nuestra mente para buscarle. Por ejemplo, nosotros no debemos buscar a Dios por la comida. En Juan capítulo 6, versículo 26, Jesús le dice a un grupo de los seguidores, le dice: me buscan por la comida que recibieron. No le buscaban por las enseñanzas, ni por las señales, ni por la maravilla que él estaba haciendo. No. ¿Por qué le estaban buscando? Por la comida. Entonces, la principal comida, como el texto central que leímos, es buscar a Dios. Buscar a Dios primeramente, dice la palabra de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, no busque a Dios por la comida. En Eclesiastés, un texto muy fuerte que debemos cuidarnos, uno caer en cosas como esta. Eclesiastés capítulo 7, dice la palabra de Dios en el versículo 29, dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscan muchas perversiones. ¿Qué es lo que están buscando los hombres hoy día? El mandato es buscar a Dios. El mandato es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sin embargo, algunos lo están buscando por comida, otros lo que están buscando en su vida hay muchas perversiones, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, meditando en la palabra de Dios y sintiéndose como que no estaban bien las cosas, dice del pueblo de Dios, en Romanos capítulo 10, le hace un llamado al pueblo a no ser rebelde, a que no sean contradictores ellos. Y en Romanos 10, en el versículo 20 y 21, son las palabras que escribe el apóstol Pablo allí cuando le dice: Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué problema es este? Un pueblo rebelde y contradictor.
no le hallaron porque no le buscaron con la actitud correcta. Y es lo que queremos que entiendas. A la hora de acercarte a Dios, tu mente debe estar abierta, sincerizada, y como dice un texto muy conocido, que cuando nos acercamos a Dios, debemos de ir humildemente ante su presencia. Ahora, debemos de tener sí presente que debemos buscar a Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, antes que todas las demás cosas. Hay un texto en Crónica que quiero compartir en segundo libro de Crónica, en el capítulo 14, un pasaje allí muy conocido. Sin embargo, yo quiero ver el versículo 1, segundo libro de Crónica, porque la palabra de Dios nos habla de manera maravillosa allí, de esa actitud nuestra que debemos tener, porque habrán beneficios cuando actuamos de la manera correcta. Oiga bien, cuando usted y yo buscamos a Dios con la manera correcta, ¿qué va a haber? Beneficio para nosotros. Y dice en segundo libro de Crónica, capítulo 14, dice la palabra de Dios allí, el verso 1, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Oiga bien, 10 años. Voy a brincar al versículo 6 y 7 y dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. 10 años de bendición, 10 años de paz. ¿Por qué? Porque él hizo lo que le agradaba al Señor. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando usted busca a Dios y lo busca y hace lo recto delante de Dios, hay beneficios, hay bendiciones. Y aquí vemos que hubo 10 años de paz maravillosa. Pero también a Uzías, en segundo de Crónica 26, dice la palabra de Dios que este fue otro hombre de Dios, que también fue grandemente bendecido. En segundo de Crónica, capítulo 26, el versículo 1 y el 4 y el 5. Mire lo que dice el 1. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Brinco al versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en esos días, y mientras él buscaba de Dios, y mientras él buscaba del mandato de Dios, dice que Dios le prosperaba. Qué maravilloso es. Hay bendiciones cuando usted busca a Dios, cuando usted lo busca con la actitud correcta. ¿Cómo así? Bueno, no solo hemos citado esas personas que en su corazón están llenos de pecado, o que lo que están buscando es la comida, o que lo que están buscando es perversiones. No. Cuando nosotros buscamos de Dios con la actitud correcta, Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque es que hay consecuencias cuando no hacemos lo que Dios nos manda. Por ejemplo, en el mismo primer libro de Crónica, en el capítulo 13, versículos 9 y 10, vemos allí que Uzías murió. ¿Y por qué muere Uzías? Porque cuando llevan el arca de Dios, los bueyes como que tiemblan, y entonces Uzías va a ponerle las manos al arca, y se le había prohibido ponerle las manos al arca de Dios. Él no lo iba a hacer con mala intención. Él lo que quería era evitar que se cayera. Pero Dios había dicho, no le pongan las manos. Entonces cuando Dios te dice a ti, no hagas tal cosa, óigame bien, no esté buscando excusa para hacerlo. Lo que Dios quiere de usted es obediencia.
antes que sacrificio. Obediencia. ¿Se agrada a Él de los sacrificios o de la obediencia? Más bien se agrada a Dios de la obediencia. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces allí vemos en Primera de Crónicas, capítulo 13, mire cómo dice la palabra de Dios allí desde el versículo 9. Mire, dice, pero cuando llegaron a la era de Quilón, Primera de Crónicas 13, dice, pero cuando llegaron, versículo 9, cuando llegaron a la era de Quilón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Esas son las consecuencias, oiga bien, porque en este tiempo que estamos viviendo, la gente vive buscando excusas para no ir a los cultos. La gente vive buscando excusas para ni siquiera hacer una llamada para saber de alguien que tiene algún problema de salud. La gente vive buscando excusas para ver si consigue lo que no debe conseguir y no busca lo que debe buscar para glorificar a Dios. No hay excusa delante de Dios. Eso que está diciendo ahí la palabra de Dios es lo que cita luego en primero el libro de Crónicas, capítulo 15, David en el versículo 11 al 13, cuando le dice al pueblo de Dios, y llamó David a los sacerdotes, a Abiatar y a todos estos sacerdotes, el verso 13, y les dijo, varones, que sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 13. Oiga bien, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Lo que Dios está diciendo allí es que debemos buscar a Jehová según su ordenanza en toda santidad y con todo y para toda su gloria y en toda obediencia, tal y como Él nos lo ha enseñado. Dios es claro en cuanto a cómo debemos buscarlo. ¿Cómo debemos buscar a Dios? Sencillamente dice que debemos buscarlo de todo corazón. Tanto lo dice Deuteronomio 24, capítulo 4, versículo 29, como lo dice también Jeremías, capítulo 29, versículo 13, que debemos buscar a Jehová de todo corazón. Y me gusta eso que dice no de mucho, de todo corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos a Jehová, pero no de todo corazón. Porque el entretenimiento tiene primer lugar en mi vida que buscar a Jehová. Porque el deporte para mí tiene más importancia en mi vida que buscar a Jehová. Porque el dinero, aún el que tengo en los bolsillos, cuando meto la mano, tiene más importancia que buscar a Jehová. Para algunos quizá el beber o otro tipo de actividad o la sensualidad de este mundo, las perversiones tienen más importancia que buscar a Jehová. Por eso dice la palabra de Dios, tanto lo dice en Deuteronomio 4:29 como Jeremías 29:13, buscad a Jehová de todo corazón, alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que queremos, que busquemos a Dios de todo corazón. Ustedes recuerdan esas palabras de Jesús en Lucas 19:10, que dice: ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? A buscar lo que se había perdido. Jesús estaba involucrado en buscar hacer la obra del Padre. Jesús estaba involucrado en hacer lo que fuera necesario para ayudar a los demás. Jesús estaba involucrado en moverse para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y nosotros qué hacemos? Recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay bendiciones cuando buscamos a Dios. Por eso debemos buscarlo.
En el Salmo capítulo 10, versículo 4, dice la palabra de Dios que por la altivez de su rostro no buscaron a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Por qué no buscan a Dios? Porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. De esa forma no debemos buscar a Dios. No le busque por las perversiones, no le busque por los asuntos de la comida. Búsquelo y él dice que temprano me hallan lo que me buscan. Búsquelo porque hay bendición en Dios. Hay paz para los que le buscan. Hay prosperidad para los que le buscan. Pero también hay consecuencias como le pasó a Usa cuando lo trata de buscar a su manera y justificar lo que Dios te ha dicho que no haga. ¿Cuál es nuestro deseo? Que ese llamado de Dios a buscarle, usted y yo lo hagamos con la actitud correcta. Y ahí voy a leer un texto en el segundo libro de Crónicas para finalizar, en el que Dios nos manda a buscarle. Un texto conocido, muy conocido por nosotros, y que iba a obviar, pero parece que tendré tiempo. Dice, segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humilla, la actitud correcta es buscarle de todo corazón. La actitud correcta es buscarle en humildad. Dice aquí, la actitud correcta es buscar su nombre, orar, acercarnos a Él. Y Él nos bendecirá. Que Dios en su gracia sea quien nos bendiga en este día y que nosotros le busquemos ahí donde estamos, en nuestra casa, en un vehículo, en el trabajo, en algún lugar donde tú estás de receso, porque si estás haciendo tu trabajo tienes que fijarte de no hacer una contradicción, porque también tienes que cumplir tus deberes. Entonces, ahí donde tú estás, habla con Dios. Pídele perdón por lo que tú no has hecho, pero búscale. ¿Y búscale cómo? De todo corazón. ¿Y búscale cómo? Humillado. Y dice la palabra de Dios, entonces oiré, alabado sea el nombre de Cristo, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué va a hacer? Perdonará, dice ahí, sus pecados y sanaré tu tierra. Tus pecados serán perdonados. Mis pecados serán perdonados. Y nuestra tierra, y nuestra casa, y nuestra familia será sanada y será bendecida por el nombre de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad y gracias por hablar a nuestra vida de esa gran necesidad que tenemos de buscarte, Señor. Es un llamado que tú tienes a buscar tu rostro, a buscarte a ti, a buscarte de todo corazón, a buscarte en humildad, porque todos estos hombres de Dios que te buscaron con la actitud correcta fueron bendecidos y hoy también son bendecidos por ti. Y yo quiero bendición. Y los que te están oyendo quieren bendición tuya. Que te busquen de todo corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. El próximo martes estaremos viendo un llamado de Dios a la adoración. Dios le bendiga.